Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas a Ilustres Anónimos, el podcast donde desentrañamos los enigmas de la historia y exploramos los misterios que envuelven a figuras icónicas. Hoy nos vamos a adentrar en la historia de España para descubrir los secretos y misterios de sus monarcas, personajes cuya vida y muerte están rodeadas de leyendas, conspiraciones y hechos insólitos. Desde la construcción exotérica del Escorial, pasando por la trágica vida de Juana la Loca, hasta las oscuras acusaciones de brujería contra Carlos II y los rumores de sociedades secretas en la corte de Alfonso XIII. Este episodio promete desvelar aspectos menos conocidos y fascinantes de nuestros reyes. ¿Qué tal estáis? Como decía antes, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast. Espero que estéis muy bien, espero que estéis teniendo un mes muy bueno, unas semanas muy buenas y si no es así, pues días mejores vendrán. Espero que mejoréis, espero que os encontréis todos muy bien, de salud y de salud mental también. Y nada, vamos a empezar. Y como decía, vamos a hablar de cuatro monarcas, de cuatro reyes y una reina, de tres reyes y una reina en este caso, que han pasado a la historia por diferentes motivos. Así que sin más dilación vamos a empezar con el tema. Y es que España, como ya sabemos todos, es una nación con una rica y compleja historia. Ha sido gobernada por dinastías cuyos miembros no solo influyeron en el curso de la política y la sociedad, sino que también dejaron tras de sí una estela de misterio. Estos monarcas han inspirado innumerables teorías, investigaciones y leyendas que persisten hasta nuestros días. Hoy vamos a sumergirnos, como decía antes, en estos relatos, separando mito de realidad y explorando cómo y por qué estos misterios han llegado a formar parte de nuestro imaginario colectivo. Comenzaremos nuestro viaje con Felipe II y el monasterio del Escorial, un monumento que no solo refleja el poder y la devoción del monarca, sino que también esconde simbologías y leyendas que han fascinado a historiadores y curiosos por igual. Luego exploraremos la vida de Juana I de Castilla, más conocida o malamente conocida, podríamos decir ya hoy, como Juana la Loca, cuya historia es un enigma de amor, traición y posibles conspiraciones. Juana la Loca, que estuvo casada con Felipe el Hermoso, para que veáis, ¿no?, los apelativos que se le ponían a unos y a otros. Después nos sumergiremos en la figura de Carlos II, el hechizado, un rey cuyos problemas de salud y deformidades físicas dieron pie a rumores de maldiciones y brujería. Finalmente, analizaremos los rumores y misterios en torno a Alfonso XIII, este ya nos pilla más cerca, incluyendo su presunta conexión con sociedades secretas y el legendario tesoro, del Palacio de la Granja. A lo largo de este episodio veremos cómo los misterios y leyendas en torno a estos monarcas reflejan tanto la fascinación por la figura del rey o de la reina, como las intrigas y temores de sus respectivas épocas. Así que, sin más preámbulos, acompañadme en este recorrido por la historia oculta de los monarcas españoles. Comencemos nuestro viaje con Felipe II y el enigmático monasterio de El Escorial. Comencemos pues nuestro recorrido por los misterios de la monarquía española con Felipe II y el monasterio del Escorial. Felipe II, conocido como el Rey Prudente, fue uno de los monarcas más influyentes y poderosos de su tiempo. Pues yo diría que junto con Carlos I de España, V de Alemania, Felipe II fue el otro más importante, ¿no? Son los dos reyes a nivel, hablando de
geopolítico más importantes o poderosos, ¿no? de su tiempo. Gobernó un imperio donde nunca se ponía el sol, y su reinado, esto no lo puede decir todo el mundo, ni siquiera los ingleses, y su reinado estuvo marcado por importantes eventos históricos, pero también por su profundo misticismo y religiosidad. El monasterio del Escorial, situado en la Sierra de Guadarrama, para el que no lo sepa, es una de las obras arquitectónicas más emblemáticas del Renacimiento español. Ordenado por Felipe II y diseñado por Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, su construcción comenzó en 1563 y se completó 20 años después, en 1584, un poquito más de 20 años. El Escorial no es solo un monasterio, sino también un palacio, una basílica, una biblioteca y un panteón real. De hecho, es allí donde está el pudridero, donde cuando muere un rey, un monarca español, se le manda allí a pudrir una serie de años, y luego allí mismo está el propio panteón real. Sin embargo, lo que lo hace verdaderamente fascinante son las leyendas y simbolismos que lo rodean. Felipe II eligió la ubicación del Escorial no solo por razones estratégicas o climáticas, sino también basándose en criterios astrológicos y simbólicos. Se dice que el rey, gran aficionado a la astrología y la alquimia, consideraba importantes las alineaciones astrales y la geomancia en la elección del sitio. La disposición del edificio, con su forma de parrilla en honor a San Lorenzo, por eso se llama así, patrón del monasterio, está llena de significados ocultos. La parrilla, según lo que es la tradición, representa el instrumento del martirio de San Lorenzo, pero algunos estudiosos sugieren que también podría tener connotaciones exotéricas. El diseño del monasterio del Escorial es una combinación de arte, ciencia y religión. Se ha dicho que los arquitectos y Felipe II estaban influidos por las ideas renacentistas sobre la armonía y la proporción, basándose en los principios de la geometría sagrada, y que esta integración de conceptos científicos y religiosos reflejaría la mentalidad del rey y su época, donde la búsqueda del conocimiento y la fe estaban profundamente entrelazadas. Hay algunas anécdotas sobre Felipe II y el Escorial, por ejemplo, entre Felipe II y el arquitecto, que es una de las anécdotas más conocidas, ¿no? sobre este Felipe II y el Escorial. Y es que tienen que ver con ello, con este arquitecto, en su relación con Juan de Herrera, el arquitecto principal del monasterio. Se dice que Felipe II tenía una visión muy clara de cómo debía de ser el diseño del edificio y supervisaba de cerca cada detalle de la construcción. Es más, está la silla de Felipe II en el monte, desde donde se dice que observaba las obras del Escorial, ¿no? Una vez, cuando Herrera presentó un diseño que no correspondía con las expectativas del rey, lo que hizo Felipe II es corregirlo personalmente, mostrando su profundo interés y conocimiento en arquitectura. Otra anécdota bastante interesante y que destaca mucho el carácter de Felipe II es que, involucra, ¿no?, un espejo que Felipe II mandó colocar en su dormitorio en el Escorial. Este espejo estaba estratégicamente posicionado para que el rey pudiera ver el altar mayor de la basílica desde su cama. Esto permitía a Felipe II participar en las misas incluso cuando ya estaba demasiado enfermo para asistir en persona, subrayando su fervor religioso, como decía, y su deseo de estar siempre conectado con lo divino. Bueno, pues es un poco el carácter de Felipe II, ¿no?, y las anécdotas que se cuentan, ¿no? El Escorial en sí está lleno de leyendas. Una de las más persistentes es la existencia de pasadizos secretos que conectarían el monasterio con otros lugares estratégicos. Aunque no hay pruebas definitivas de estos pasadizos, su mera existencia ha alimentado la imaginación de generaciones. Según las leyendas, estos túneles podían haber sido utilizados para escapatorias secretas en tiempos de conflicto o para el traslado de tesoros y documentos importantes. Otro misterio es la cripta real o panteón de los reyes, que lo comentaba al principio, donde están enterrados muchos de los monarcas españoles. Y la obsesión de Felipe II con la muerte y la preparación para la vida después de la muerte se refleja en este mausoleo.
Se cuenta que Felipe II supervisaba personalmente los detalles de la construcción de la cripta, asegurándose de que cada detalle estuviera en línea con su visión religiosa y exotérica. La cripta, con su decoración solemne y majestuosa, simboliza la transición del poder terrenal al espiritual, un concepto que fascinaba al rey. Bueno, pues eso sería como los faraones modernos, ¿no? Vamos a decirlo así, es un poco una visión parecida, ¿no?, a la del faraón. Si tenéis oportunidad, buscad la cripta. Bueno, si hay también sobre el pudridero que hay en el Escorial. Se llama así porque lo es, porque es donde se pudren los cadáveres de los monarcas, ¿no?, antes de pasar a su sitio o a su lugar de entierro final o de reposo final, ¿no? Pues si podéis buscarlo, porque son fotos, imágenes bastante interesantes sobre cómo es la decoración y la construcción del monasterio. Además, hay relatos sobre la supuesta energía mística del lugar. Algunos visitantes y estudiosos han afirmado sentir una atmósfera especial, casi sobrenatural, en el Escorial. Este sentido de misterio ha sido alimentado por los relatos de apariciones y fenómenos inexplicables dentro del complejo. Se dice que en las noches silenciosas, algunos han escuchado murmullos y rezos espectrales, o han visto sombras moviéndose por los pasillos, ¿no?, vacíos del lugar. Estas historias han contribuido al aura mística y esotérica que rodean al monasterio. Bueno, pues baste decir que también se habla de que el monasterio del Escorial precisamente se construye allí. Hablábamos de la geomancia, ¿no?, pero es que se construyó básicamente encima de una de las puertas del infierno, como otras catedrales y zonas en otras zonas de Europa, ¿no? Por ejemplo, creo que la catedral de Chartres también se decía que estaba construida encima de la puerta del infierno, de una de las puertas del infierno. Este monasterio de Escorial estaría también construido encima de una de las puertas del infierno, y por eso no sería solamente palacio, sino que también sería monasterio, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Por el tema de la protección a perpetuidad, ¿no?, de una de estas puertas del infierno. Hay muchas anécdotas curiosas, da para hablar para un solo episodio del podcast sobre el monasterio del Escorial. Se habla de la leyenda del perro negro que vigilaba las obras del Escorial y que todos estaban convencidos de que era el demonio, ¿no?, de que era Satanás. Se habla de muchas muertes que se produjeron mientras hacían las obras del Escorial. Aparte de esta anécdota sobre el espejo, bueno, pues había muchas obras, ¿no?, de arte del Bosco. Felipe II estaba obsesionado con el Bosco, ¿no? Tenía lo que es la mesa de los 7 pecados capitales. Si tenéis oportunidad, igual buscadla, está en el Museo del Prado. Id a verla, si podéis. Es maravillosa. Al igual que el Jardín de las Delicias y otros cuadros del Bosco. A mí reconozco que el Bosco es un pintor que me encanta. Yo diría que junto con Velázquez y sí, son de mis pintores favoritos, ¿no? Son de los que más me gustan. Y también Botticelli, que no se me quiere olvidar. Botticelli, Nacimiento de Venus. Bueno, pues también otro de mis pintores. Pero el Bosco tiene algo especial, ¿no? Bueno, pues esta mesa de los 7 pecados capitales, que es una mesa, que realmente es una mesa y no es un cuadro. Es más, si no recuerdo mal, en el Museo del Prado ya está dispuesto como mesa para que se vea cuál era su disposición original. Está junto con el Jardín de las Delicias. Lo tenía delante estaba tan obsesionado con la religión, estaba tan obsesionado con el pecado, estaba tan obsesionado con todo eso, que lo tenía puesto delante de su cama, ¿no?, como una forma de mortificarse, ¿no? Y precisamente de eso quería hablar también, porque Felipe II es conocido, ¿no?, por su intensa devoción religiosa. Su fervor católico influyó significativamente en su política y en su vida personal. Este aspecto de su personalidad también se refleja en el Escorial, concebido no solo como un centro de poder, sino también como un monumento a la fe católica. El rey veía su papel no solo como gobernante temporal, sino también como defensor de la fe. Un rey católico por excelencia, podríamos decir.
Y es que Felipe II pasaba largas horas en su estudio, situado en el monasterio, desde donde podía como decíamos antes también, observar la misa a través de una pequeña ventana. Bueno, su austero modo de vida y su dedicación a la oración y la reflexión son bien conocidos. Esta devoción también se manifiesta en la impresionante biblioteca del Escorial, que contiene innumerables manuscritos y textos religiosos de gran valor. La biblioteca es una joya del Renacimiento, diseñada no solo para almacenar libros, sino también para reflejar la luz y el conocimiento divino. La vida de Felipe II estuvo marcada por eventos que reforzaron su fervor religioso. La muerte de su hijo Carlos, la rebelión de los Países Bajos y la derrota de la Armada Invencible, ojo, no como los ingleses lo han estado contando toda la vida, fue más un tema meteorológico que otra cosa, hay que decirlo, que estos celebran las cosas que no tienen ni siquiera que celebrar. Bueno, pues la derrota de la Armada Invencible junto con la muerte de Carlos y la rebelión de los Países Bajos fueron vistos por el rey como pruebas divinas. En su correspondencia y escritos que se conservan, Felipe II a menudo expresaba su creencia en que su misión era cumplir la voluntad de Dios en la tierra. De hecho, yo creo que casi todos los monarcas deberían, ¿no?, pensar lo mismo, ¿no? Este sentido de destino divino también se refleja en su relación con el Escorial, que veía como una obra inspirada y protegida por la providencia. Para concluir, podríamos decir que el monasterio del Escorial no es solo una maravilla arquitectónica, sino también un reflejo de la personalidad compleja y enigmática de Felipe II. Sus misterios y simbolismos han perdurado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un tema fascinante tanto para historiadores como para curiosos como nosotros. Pues este es Felipe II. Y es que no quiero hablar mucho más de él porque me gustaría dedicarle un programa entero a él, al Escorial, más en detalle, y a ciertas cosas, ¿no?, de la vida de Felipe II. Yo lo tengo por casa, lo podéis encontrar en la Biblioteca Nacional. Creo que la Biblioteca Nacional también tiene tienda online. Si no, no sé si también lo podréis encontrar en Amazon. Pero bueno, es verdad que el distribuidor es la Biblioteca Nacional, si no recuerdo mal. Y es que tenemos el libro del sacerdote que confesaba a Felipe II, escrito por él, con las confesiones de Felipe II, con sus obsesiones en la muerte, cuando ya estaba muy enfermo, con todo lo que le preocupaba, con todo. Y sí, son las confesiones de Felipe II. Bueno, no sé exactamente si cuando ya mueres el sacerdote o el fraile o quien sea ya puede hablar libremente de tus confesiones, ¿no? Pero en este caso es que tenemos el libro de las confesiones de Felipe II y lo podéis encontrar. Si entráis en la Biblioteca Nacional, en la web, seguramente que lo podréis encontrar fácilmente. Así que nada, ya digo, ya hablaremos más en profundidad de este personaje, que más que un personaje se ha convertido en un icono importante de la historia de la monarquía en España, ¿no? Vamos a hablar ahora de Juana I de Castilla, malamente llamada Juana la Loca. Y es que vamos a explorar ahora la vida y misterios que rodean a Juana I de Castilla, como digo, más conocida como Juana la Loca. La historia de Juana es un relato trágico de amor, traición y locura, envuelto en un manto de misterio y especulación que ha perdurado a lo largo de los siglos. Juana nació el 6 de noviembre de 1479, y es que es hija de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Tanto monta tanto, Isabel como Fernando. Eso decía, ¿no? Desde joven, Juana fue conocida por su inteligencia y su fuerte carácter. Sin embargo, su vida dio un giro dramático al casarse con Felipe el Hermoso, Felipe I de Castilla también, en 1496. Este matrimonio, arreglado por razones, imaginaros, ¿no?, arreglado por razones políticas para fortalecer la alianza con la casa de Habsburgo, tuvo consecuencias profundas para Juana. Juana es que realmente se enamoró
perdidamente de su esposo, de Felipe el Hermoso. Un amor que muchos historiadores describen como obsesivo. Felipe, por otro lado, era conocido por, pues imaginaros, ¿no?, por su infidelidad y su ambición. La relación entre ambos estuvo marcada por constantes altibajos emocionales, exacerbando el estado mental de Juana. La muerte prematura de Felipe el Hermoso en 1506, muy poquito tiempo casados, realmente muy poquito tiempo casados, fue un golpe devastador para Juana, quien, según las crónicas de la época, cayó en una profunda depresión. Aquí es donde comienza una de las leyendas más persistentes sobre Juana: su supuesto viaje con el cadáver de Felipe, negándose a enterrarlo durante varios meses. Algunos relatos afirman que llevaba el ataúd con ella a todas partes, negándose a separarse del cuerpo de su amado, lo que alimentó las historias sobre su locura. El estado... Bueno, es que Juana la Loca, Juana I de Castilla, fue eso: reina de Castilla, de Aragón, Valencia, Mallorca, Navarra, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y condesa de Barcelona. Y también duquesa titular consorte de Borgoña, o sea que no era una don nadie. Ninguno lo son. Nos puede gustar más o menos la monarquía, nos pueden gustar más o menos la política, ¿no? Pero bueno, han sido todos personajes importantes que nos han traído hasta donde estamos hoy. Hasta donde estamos hoy. Realmente es una pena, ¿no? Porque realmente eso ha quedado como Juana la Loca, pero realmente sí que se podría hablar de que, bueno, entre otras cosas, que tenía melancolía, que tenía un trastorno depresivo severo, psicosis, esquizofrenia heredada o incluso un trastorno esquizoafectivo, ¿no? Bueno, son enfermedades mentales que hoy por hoy tienen forma de tratarse, pero que imaginaros en finales del siglo XV, principios del XVI, pues todo esto no tenía ningún tipo de tratamiento, ¿no? Y quería hablar de eso, ¿no? El estado mental de Juana se convirtió en un tema central en la lucha por el poder en Castilla. Tras la muerte de Felipe, su padre Fernando el Católico asumió la regencia del reino. Fernando no tardó en declarar a Juana incapaz de gobernar, argumentando su inestabilidad mental. Esta decisión ha sido objeto de debate entre historiadores. ¿Realmente estaba Juana loca o fue víctima de una conspiración política? Bueno, algunos estudiosos, yo me incluyo entre los que lo piensan, sugieren que Juana pudo haber sido víctima de una campaña de desprestigio orquestada por su propio padre y más tarde por su hijo Carlos I. La ambición por el control del trono, por su propio padre y más tarde por su propio hijo Carlos, podría haber llevado a sus familiares a exagerar o incluso manipular la percepción de su estado mental para justificar su encierro. Yo soy partidario de que Juana no estaba loca, evidentemente que no. Y lo único es eso, ¿no? Que podría haber sido, podría haber padecido, como decimos, una depresión severa o cualquier historia, ¿no? Su hijo Carlos I, que hablamos que he hablado antes de él, de Carlos I de España, V de Alemania, ¿no? Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, pues estamos hablando de ese Carlos I, ¿no? Pues Juana la Loca y lo que decíamos, ¿no? Esta conspiración. En 1509, Juana fue confinada en el Palacio de Tordesillas, donde pasaría el resto de su vida hasta su muerte en 1555. No son pocos años. La mantuvieron encerrada no pocos años, bastantes años. Desde 1509 hasta 1555, pues imaginaros, ¿no? Durante su encierro, Juana vivió bajo estricta vigilancia, privada de la mayoría de sus libertades.
Las condiciones de su confinamiento y su tratamiento han sido objeto de especulación y controversia. Se sabe que Juana mantenía algunos contactos con el exterior y que ocasionalmente recibía visitas, pero su vida estaba lejos de la normalidad. Las crónicas describen a Juana, o a una Juana que oscilaba entre la lucidez y episodios de comportamiento errático. Sin embargo, algunos testimonios de la época sugieren que su comportamiento podría haber sido una reacción de su situación de reclusión y el aislamiento forzado. La falta de estímulos y la presión emocional podría haber exacerbado, ¿no?, su estado, creando una espiral de deterioro mental. Yo solamente quiero recordaros la pandemia. No sé, a los que me escucháis, hay gente que me escucha de fuera, no sé cómo se vivió en otros países. Yo sé cómo se vivió en España, sé el tiempo que estuvimos encerrados en casa y es correcto, dependiendo de las condiciones, ¿no? El que estuviera en una casa donde tuviera un jardín, una parcela o lo que fuera, ni tan mal. Los que vivimos en pisos, aunque tengamos alguna terracita o algo, pero bueno, es correcto, ¿no? La falta de estímulos y bueno, un poco la privación de libertad, bueno, pueden ayudar y lo que decía, ¿no?, exacerbar un poco este deterioro mental, ¿no? El deterioro incluso, no sé. Bueno, pues simplemente os lo quería poner como para que entendáis, ¿no?, la situación. No fueron 2 meses, no fueron 2 semanas, no fueron 2 años. Es que fue de 1509 hasta 1555. O sea, es una barbaridad de tiempo. Es una barbaridad toda su vida, podríamos decirlo. O la mayor parte de su vida. La historia de Juana I de Castilla sigue siendo un tema de debate y fascinación. Su vida y su supuesta locura han sido objeto de numerosas obras de arte, literatura y estudios históricos. La figura de Juana representa tanto una tragedia personal como un reflejo de las complejas dinámicas políticas en su tiempo. Hoy en día, algunos historiadores abogan por una revelación o reevaluación, en este caso, de la figura de Juana, argumentando que más que una reina loca, fue una mujer fuerte que sufrió las consecuencias de una lucha de poder en una sociedad dominada por hombres. Y es que es así. Su historia es un recordatorio de cómo la política, la ambición y el poder pueden influir en la vida personal de los individuos y cómo las narrativas históricas pueden ser manipuladas. Como conclusión, Juana la Loca Juana I de Castilla es un enigma histórico, una figura trágica cuya vida estuvo marcada por el amor, la traición y una más que posible conspiración. Su historia sigue cautivando nuestra imaginación, invitándonos a reflexionar sobre los límites entre la realidad y la leyenda. También tengo un par de anécdotas sobre Juana. Una de las historias más conmovedoras sobre Juana la Loca, sobre Juana I de Castilla, es una carta que escribió a Felipe el Hermoso durante su encarcelamiento. En la carta, Juana expresaba su amor y desesperación por no poder estar con él, mostrando un lado humano y profundamente emotivo de la reina. Esta carta, pues eso, ha sido interpretada como una prueba de su amor obsesivo, pero también de su vulnerabilidad y soledad. Pues escribir, ¿no?, a tu pareja, a la que ha sido tu pareja, ¿no?, al que ha sido tu amor de tu vida, incluso cuando ya ha fallecido, ¿no? Se cuenta también que tras la muerte de Felipe el Hermoso, pues lo que hablaba, ¿no?, un poco al principio, Juana ordenó que su ataúd fuera llevado a todas partes con ella. Esta anécdota ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Algunos historiadores creen que Juana realmente estaba afligida hasta el punto, como decía también antes, de la obsesión, mientras que otros piensan que fue una forma de resistencia pasiva contra los intentos de su padre y su hijo Carlos de aislarla y tomar el control del reino. Es que estamos hablando de una época en la que todos los personajes, prácticamente todos, son importantes. Es que sus padres fueron los reyes católicos. Ellos mismos, ¿no? Juana I y Felipe I fueron también muy importantes. Y es que su hijo fue uno de los reyes más importantes de España, ¿no? Y de eso, de Imperio Sacro, Imperio Romano-Germánico, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una época de grandes hombres y mujeres. Pero bueno,
Pues esto es un poco lo que da de sí Juana I de Castilla. Como decía antes con Felipe II, es una figura que daría para muchísimo más. Y es que todos los reyes dan para muchísimo más, por lo menos en ciertas épocas de la historia de España. Y nada que envidiar a Juego de Tronos. Nada que envidiar a Juego de Tronos, hablando de ficticio, y nada que envidiar a la historia de la monarquía francesa o inglesa. Para nada. Para nada. Pero bueno, vamos a pasar con el siguiente. Vamos a hablar de Carlos II, el hechizado. Y es que nos adentramos ahora en la vida de Carlos II de España, conocido como el hechizado. Su reino y su vida personal estuvieron marcados por una serie de problemas de salud, deformidades físicas y rumores de maldiciones y brujería que han hecho que su figura una de las más enigmáticas de la historia española. Si tenéis oportunidad, buscadle porque vais a saber perfectamente en cuanto le veáis quién es. Carlos II, hay que decir una cosa antes de seguir. Y es que este tema de enfermedades y de malformaciones y demás, en una época en la que las dinastías se casaban solamente entre ellos, que no había, vamos a decirlo así, aunque suene muy mal, limpieza de sangre, y me refiero a que no se relacionaban solamente entre ellos, pues pasaban este tipo de historias. Ha llegado hasta nuestros días. Tenemos a monarcas españoles, o hemos tenido monarcas españoles con problemas de hemofilia, con ciertos problemas que son pues heredados, ¿no? Al final por una serie de condiciones. Hay que recordar que, por ejemplo, Juan Carlos I de España, el rey emérito, y la reina Sofía, pues no dejan de ser cada uno de una casa real, pero que a la larga, ¿no? Tienen, gracias a que la reina Victoria de Inglaterra tuvo de 100.000 hijos, ¿no? Al final prácticamente toda Europa, hablando de sus reyes, reinas, duques, demás, están todos relacionados entre sí, todos tienen alguna forma de parentesco, ¿no? Bueno, pues es un poco eso, ¿no? Bueno, pues paso otra vez. Carlos II nació el 6 de noviembre de 1661, hijo de Felipe IV y Mariana de Austria. Desde su nacimiento, Carlos II presentó numerosos problemas de salud que lo acompañaron durante toda su vida. Era el último rey, también hay que decirlo, de la dinastía de los Habsburgo en España, y su reinado de 1665 a 1700 estuvo plagado de dificultades tanto personales como políticas. Vamos, que no lo tuvo nada fácil, ¿no? Los problemas de salud curioso, ¿no? Si lo buscáis, creo que en la Wikipedia lo tenéis. Firmaba como yo el rey. Bueno, pues lo podría hacer. Realmente lo podría hacer. Los problemas de salud de Carlos II eran evidentes desde una edad temprana. Sufría de una serie de enfermedades y deformidades físicas que han sido objeto de numerosos estudios médicos e históricos. Entre los problemas que padecía se encontraban la epilepsia, deformidades mandibulares, lo que dificultaba su habla y masticación, y una incapacidad general para desarrollarse físicamente de manera normal. Estas condiciones físicas alimentaron la creencia en la llamada maldición de los Habsburgo, que a lo mejor alguna vez habréis oído hablar de ello. La dinastía Habsburgo era conocida por sus matrimonios consanguíneos, lo que hablaba antes, que buscaban mantener el poder dentro de la propia familia, pero que resultaron una acumulación de defectos genéticos. Carlos II es un ejemplo claro, ¿no?, de las consecuencias de esta práctica, con una carga genética que contribuyó significativamente a sus problemas de salud. Durante el reinado de Carlos II, los rumores de brujería y hechicería eran comunes en la corte, sobre todo en la corte española. La figura del rey, con su frágil salud y apariencia física, se convirtió en un blanco fácil para tales especulaciones. Se decía que Carlos estaba hechizado y muchos de sus contemporáneos creían que su incapacidad para engendrar hijos y sus múltiples enfermedades eran resultado de su maleficio. Una de las historias más famosas es la de los exorcismos a los que fue sometido Carlos II. Se cuenta, exorcismos. Se cuenta que se realizaron varios rituales y exorcismos para intentar curar al rey de sus males. Todos, evidentemente, sin éxito.
La reina madre, Mariana de Austria, era especialmente supersticiosa y apoyaba estas prácticas, lo que contribuía a mantener viva la creencia en la brujería. En 1700, el 1 de noviembre de 1700, para ser más exactos, a los 38 años, porque si no recuerdo mal, le proclamaron rey a los 3 años de edad, se sometió a una autopsia por el médico forense de la corte, que reveló un cuerpo en un estado sorprendentemente deteriorado, ¿no?, para su edad, con órganos internos mal formados y un estado de descomposición prematura. Básicamente, el médico forense lo que vino a decir es que el cadáver no tenía ni una sola gota de sangre. El corazón tenía el tamaño de un grano de pimienta, los pulmones estaban corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenados, y que tenía, bueno, un testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua. Entiendo que hablamos de una forma exagerada, pero básicamente es lo que vino a decir el médico forense, ¿no? Bueno, pues es un poco los motivos también, lo que decíamos, ¿no?, de la relación entre solamente parientes, ¿no? Pues al final tenía este tipo de problemas, ¿no? La superstición y las creencias en lo sobrenatural tuvieron un papel importante en la vida y el reinado de Carlos II. En la corte era común la consulta de astrólogos, magos y curanderos, buscando remedios y explicaciones para los problemas del rey. Esta atmósfera de superstición también afectaba a la política del reino, con decisiones influenciadas por presagios y augurios. La situación política de España durante el reinado de Carlos II era bastante complicada. La debilidad del rey y la falta de un heredero claro llevaron a una crisis de sucesión que culminó en la Guerra de Sucesión Española tras su muerte. La incapacidad de Carlos II para gobernar de manera efectiva y la influencia de consejeros y regentes aumentaron la inestabilidad del país. Si habláramos del legado, pues Carlos II, como decía, murió el 1 de noviembre de 1700 sin dejar descendencia, lo que puso fin a la dinastía Habsburgo en España y desencadenó, como decía, la Guerra de Sucesión Española. Su legado es el de un rey marcado por la tragedia, ¿no? Por la tragedia y personal, ¿no?, y las dificultades políticas, pero también por una era de superstición y misterio. Hoy en día, Carlos II es recordado como un símbolo de los peligros de la endogamia y las consecuencias de las políticas dinásticas. Su vida y reinado son un testimonio de cómo la salud personal de un monarca puede afectar el destino de una nación entera. Los misterios y las leyendas que rodean su figura continúan fascinando, ¿no?, a historiadores y curiosos, convirtiendo su historia en un enigma perdurable. Para concluir, podríamos decir que Carlos II el Hechizado, pues es una figura trágica y misteriosa en la historia de España. Sus problemas de salud, las creencias en la brujería y la influencia de la superstición en su corte han dejado un legado de curiosidad y especulación que sigue viva hasta nuestros días. Y claro, tenemos anécdotas, ¿no?, sobre Carlos II, como decía antes. Pues uno de los episodios más curiosos, ¿no?, del reinado de Carlos II fue el intento de exorcizar sus demonios. Según las crónicas, varios sacerdotes realizaron rituales de exorcismo para liberarlo de las supuestas maldiciones que lo afligían. Estos rituales, realizados con gran pompa y ceremonia, no lograron mejorar la salud del rey, pues imaginaros, ¿no?, por qué, pero dejaron una impresión duradera en la corte y en la opinión pública. Y luego, después, como decía también, de la muerte de Carlos II, pues hablábamos ¿no?, de una serie de anomalías que fueron interpretadas como signos de maldición. Lo que hablaba, ¿no?, de corazón pequeño, pulmones corroídos, signos de descomposición avanzada, que para una persona viva pues puede ser hasta raro. Esto contribuyó, ¿no?, a las leyendas de brujería que lo rodeaban, ¿no? Esta autopsia alimentó aún más las historias de que el rey había sido víctima de un hechizo. ¿Quién sabe? Vamos a decir que nosotros nos creemos la versión oficial, que es que la endogamia es muy mala, pero quién sabe, ¿no? Quién sabe. Y vamos a pasar al último de los monarcas que he traído hoy. Hay muchos.
son legión, como diría aquel. Pero vamos a pasar al último y vamos a hablar de Alfonso XIII. Hasta Alfonso XIII me gustaría comentar algo, no sé si habéis notado alguna vez. Sobre todo desde un tiempo a esta parte, me refiero desde a lo mejor los Reyes Católicos o incluso antes hasta... A lo mejor desde los Reyes Católicos hasta prácticamente el siglo XIX o incluso... Sí, siglo XIX, vamos a decirlo así. No sé si os habéis fijado en que muchos de los reyes, Felipe II es un ejemplo, Carlos I, Carlos II, bueno, y otros, ¿no? Si les buscáis y veis los cuadros que se hicieron de ellos, lo normal es que vistan siempre de negro. Vistan de negro, ¿no? Se hablaba, ¿no? De que incluso había otros... Esto es un poco de los mentideros, ¿no? De lo que se decía, ¿no? Es un poco los cotilleos de la época. Que se consideraban, ¿no? Con estas forma de vestir de negro y no sé qué, que eran como si fuera una corte muy aburrida, la corte de los... comparación a lo mejor con la corte de Versalles u otras cortes como a lo mejor las de la corte inglesa. Bueno, pues se hablaba, ¿no? De que los españoles, los castellanos, debían de ser una corte muy aburrida. Nada más lejos de lo vestir de negro era un símbolo de poder. Teñir en aquella época era mucho más caro y era un símbolo de mucho más estatus, vestir ropas negras que vestir ropas de colores, porque el tintar de negro era muchísimo más costoso, era más caro, y la tela o lo que fuera era de mucha mayor calidad, con lo cual es más un símbolo de poder y estatus que un símbolo de que fueran más o menos aburridos. O sea que si les veis en muchos cuadros vestidos de negro, ya sabéis también el motivo. No es tanto porque fuéramos muy piadosos y súper católicos, que también, dependiendo de quién, también. También quiero recordar que se invade Roma cuando Carlos I está en el poder. Bueno, y se hace de un poco de todo, pero, o sea, que de católicos, dependiendo de quién hablemos, pero que sí, que realmente no es tanto un tema de mirales que recatados son, más que es un símbolo de poder y estatus, el vestir de negro. O sea, que para que lo sepáis. Vamos a pasar ahora, como decía, Alfonso XIII. Alfonso XIII, ya que eso de vestir de negro, ¿no? Ya da un poco más igual, estamos hablando ya de finales del siglo XIX. Así que tampoco es que llegará hasta este momento, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Y como decía, llegamos ahora al reinado de Alfonso XIII, una figura clave en la historia contemporánea de España, rodeada también de historias de misterio y sociedades secretas, cada época con lo suyo. Alfonso XIII, conocido como el africano, por su apoyo a las campañas en Marruecos, tuvo un reinado lleno de tensiones políticas y sociales, así como de rumores sobre su participación en organizaciones clandestinas y su interés en lo esotérico. Alfonso XIII, más conocido como Alfonso León Fernando María Santiago Isidro Pascual Antón de Borbón y de Habsburgo-Lorena, nació el 17 de mayo de 1886 en Madrid y fue proclamado rey al nacer, debido a la muerte de su padre Alfonso XII antes de su nacimiento. Su madre, que era la reina regente María Cristina, gobernó hasta que Alfonso alcanzó la mayoría de edad. No sé si recordáis la canción María Cristina me quiere gobernar. Habla un poco de esto, del periodo de regencia de María Cristina. Alfonso XIII tuvo un reinado que abarcó desde 1886 hasta 1931. Un periodo de caótico, ¿no? Vamos a hablarlo así, un periodo de grandes cambios y conflictos para España, ¿no? ¿Y por qué hasta 1931 y no hasta su muerte? Porque, bueno, en el 14 de abril del 31 se proclamó la Segunda República Española, ¿no? Lo que nos llevó luego a la Guerra Civil.
Pero bueno, eso será en otro episodio. Durante el reinado de Alfonso XIII, España estaba inmersa en un clima de inestabilidad política y social. Este contexto propició la proliferación de sociedades secretas y grupos clandestinos, tanto de derecha como de izquierda. Alfonso XIII, según algunos historiadores y documentos, estuvo relacionado con varias de estas organizaciones. Una de las sociedades secretas más mencionadas en relación con Alfonso XIII es la masonería. Aunque no hay pruebas definitivas de que el rey fuera masón, sí existen indicios de su interés en las ideas masónicas y de su relación con personajes influyentes que pertenecían a la orden. La masonería, con su estructura jerárquica y sus rituales exotéricos, han sido siempre objeto de sospecha y fascinación, y la posible conexión del rey con esta organización añade un halo de misterio a su figura. Además de la masonería, se ha especulado sobre la participación de Alfonso XIII en otras sociedades secretas y su interés en el ocultismo. Durante su reinado, la corte española acogió a numerosos personajes intrigantes, incluidos magos, astrólogos y ocultistas, que alimentaron las historias sobre el rey y su fascinación por lo esotérico. Lo mismo también de ahí viene que se quisiera proclamar una república, No, yo no quiero decir nada, pero claro, al final estas cosas... Otro aspecto misterioso del reinado de Alfonso XIII es la existencia de la Mano Negra, una supuesta organización anarquista clandestina responsable de actos de terrorismo y violencia en Andalucía. La existencia de la Mano Negra ha sido objeto de debate, con algunos historiadores sugiriendo que fue un invento de las autoridades para justificar la represión de los movimientos campesinos y anarquistas. Alfonso XIII, enfrentado a las crecientes tensiones sociales y políticas, apoyó la represión de estas supuestas organizaciones, lo que generó un ambiente de sospecha y temor en el país. La figura del rey, que encima no es que fuera muy allá como rey, quedó así envuelta en un entramado de conspiraciones y medidas draconianas que alimentaron la percepción de una monarquía oscura y represiva. El reinado de Alfonso XIII, como decía antes, termina abruptamente en 1931 con la proclamación de la Segunda República Española. La creciente insatisfacción con su gobierno, exacerbada por la crisis económica y las tensiones sociales, llevó a su abdicación y exilio. Lo mismo ahora más de uno también tendría que abdicar. Y no hablo del rey, no hablo de Felipe VI. Alfonso, perdón por el comentario, me ha salido del alma. Alfonso XIII, es que sobre todo, cuando yo creo que voy a hacer la parte, ¿vale? Cuando... Me da igual que sea el monarca, me da igual que sea el presidente de la república, me da igual que sea el jefe del estado, sea cual sea su condición, monarca, primer ministro, jefe de... Me da igual, si tú ves que tu pueblo lo está pasando mal, si ves que la economía va mal, si ves que hay muchas cosas que van mal, a lo mejor es momento de decir adiós. Por orgullo personal y por un poco de decencia. Y hay muchos países hoy en día que eso no lo hacen. Y España no es un ejemplo tampoco de nada de esto. Y no hace falta ser de derechas, ser de izquierdas, considerarse liberal, considerarse conservador, considerarse de centro. No hace falta hacer nada de eso para darte cuenta de cuando algo funciona y cuando algo no funciona. Y si eres de izquierdas y el que está es de izquierdas y va mal la cosa, pues va mal la cosa. Y si eres de derechas y el que está en tu gobierno es de derechas y va mal la cosa, va mal la cosa. Y ya está, no es más complicado que todo aquello. Deberíamos sentir menos apego por los sillones, como aquel que dice: nosotros en nuestro trabajo, los trabajadores, los autónomos, todo el mundo, estamos todos los días evaluados. Estamos bajo un cariz de evaluación. ¿Por qué? Porque si tú no haces tu trabajo, si tú haces mal tu trabajo, acabas en la calle, acabas despedido. Nosotros no nos podemos aferrar a los sillones. Esa es la historia, ¿no? Como decía, esta creciente insatisfacción con su gobierno, exacerbada por esta crisis económica y las tensiones sociales, llevan a que abdique y se vaya al exilio. Alfonso XIII pasaría el resto de su vida, que no sería mucha, creo que fueron 10 años más, desde que abdican en el 31, muere en el 41 en Roma, en Italia. En Roma, en Italia. Es más, Juan Carlos I, el rey emérito, nació su nacionalidad es italiana, es romano.
realmente, no nació en España, ¿no? El exilio de Alfonso XIII no estuvo exento de misterio. Se dice que incluso en su exilio el rey mantuvo, no sería raro, mantuvo contactos con diversas organizaciones y siguió interesado en los asuntos exotéricos y políticos que habían marcado su reinado. Perdón. Sus memorias y escritos, así como los testimonios de quienes lo conocieron, sugieren un hombre que nunca dejó de intrigarse por los secretos y las conspiraciones. Por eso a lo mejor le fue tan mal. Que lo hiciera, como hablábamos antes, Carlos II. Estamos hablando del siglo XVIII. Casi no. Estamos hablando más del siglo XVII que del XVIII, porque muere de nuevo en 1700. Todavía. Pero que un monarca en pleno siglo XX esté bajo estas no sé, ideas de conspiración bueno, pues a lo mejor no tenía mucho sentido, ¿no? Y por eso acabó como acabó, en el exilio, ¿no? En el exilio y abdicando, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Alfonso XIII, como tal, deja un legado controvertido. Para algunos fue un monarca modernizador que intentó llevar a España hacia la modernidad. Bueno, para otros fue un rey cuya falta de habilidad política y su interés en los misterios de las sociedades secretas contribuyeron a la instabilidad que llevó a la caída de la monarquía. Pues bueno, también, es como decía antes. Hoy en día, la figura de Alfonso XIII sigue siendo objeto de estudio y debate, y además es que nos pilla muy cerca. Su reinado, lleno de luces y sombras, representa un periodo crucial, ¿no?, en la historia de España, marcado por la lucha entre tradición y modernidad, y por un interés persistente en lo oculto y lo desconocido. Concluyendo, Alfonso XIII, mal que nos pese, es una figura que encarna la intersección entre la política, la superstición y las sociedades secretas. Su vida y su reinado siguen siendo una fuente de misterio y fascinación, reflejando las complejidades de una época tumultuosa en la historia de España. Ha pasado un poco desapercibido porque llegó la Segunda República, llegó la Guerra Civil y llegó la dictadura con Franco. Y yo creo que por eso ha pasado un poco más desapercibido. Basta decir que luego ya su hijo ya no reinó. El padre el padre del rey Juan Carlos, ¿no? Vamos a decirlo así, ya no llegó a reinar. Directamente pasaría a reinar. Bueno, estamos hablando del conde de Barcelona. El conde de Barcelona no llegó a reinar. Y sí que pasó en 1900, si no recuerdo mal, 77. Le cedió sus derechos, más que nada porque por obligación, más que por ganas, a Juan Carlos I, ¿no? A Juan Carlos, ¿no? Que ya se le consideraba el rey de España, ¿no? En aquella época. Bueno, es un poco la historia, ¿no?, de después. Hay anécdotas de de Alfonso XIII. Alfonso XIII tenía correspondencia con varios personajes influyentes interesados en el esoterismo y la masonería. Una de las anécdotas más interesantes es la de una serie de cartas que el rey intercambió con un conocido ocultista, donde discutían tanto temas de astrología y predicciones del futuro. Estas cartas muestran un lado del rey que rara vez se menciona en los libros de historia oficiales. Muy bien no le fue. Esto es como preguntarle el número de la lotería, ¿no? Nunca te lo acaban de decir. O nunca te dicen el que es. Pues en este caso muy bien no le fue, si el que le predijo el futuro no le dijo cómo iba a acabar. También se rumorea que Alfonso XIII participó en una reunión secreta con líderes de varias sociedades esotéricas en un intento de encontrar soluciones a los problemas de España mediante medios sobrenaturales. Hay que reírse, ¿eh? Aunque no hay pruebas concluyentes de que esta reunión tuviera lugar, la sola existencia de estos rumores, imaginaoslo, ¿no?, subraya la fascinación del rey por lo oculto y su disposición a explorar soluciones no convencionales. Y claro, pero esto también daba alas, ¿no? Daba alas a los opositores, ¿no? Y a los republicanos y a los anarquistas, ¿no? A decir, este tío no puede estar gobernándonos, ¿no? Bueno,
Lo que digo, no es igual hablar del siglo XVI, XVII, XVIII que ya hablar de alguien que vive en el siglo XIX, XX, tal, que ya la información es otra, que el acceso a la cultura es distinto, que bueno. Y aún así España ha sido un país muy poco escolarizado hasta bien entrado el siglo XX. Bien entrado el siglo XX. Teníamos, los que ya tenemos 40 años, teníamos abuelos pues que no sabían leer o escribir, dependiendo de la zona de España donde hubieran crecido, donde se hubieran desarrollado, ¿no? Que firmaban con una X, que, bueno, pues una serie de cosas que a día de hoy nos parecen increíbles, pero que se vivieron en el siglo XX, se vivieron. Pues nada, acabando, a lo largo de este episodio hemos explorado la vida y los misterios que rodean a algunos de los monarcas más enigmáticos de la historia de España, desde la construcción esotérica del Escorial bajo Felipe II, pasando por la trágica y compleja historia de Juana I de Castilla, Juana la Loca, hasta las acusaciones de brujería en el reinado de Carlos II y los rumores de sociedades secretas en la corte de Alfonso XIII. Cada uno de estos monarcas nos ofrece una visión única de cómo el misterio y la superstición han influido en la monarquía española. Sobre Felipe II, bueno, Felipe II con su monasterio del Escorial nos muestra cómo la combinación de poder, religión y esoterismo puede crear un legado arquitectónico y cultural que sigue fascinando hasta el día de hoy. El Escorial no solo refleja el poder terrenal de Felipe II, sino también su intento de conectar lo divino con lo humano a través de una estructura que encierra simbolismos y leyendas. Si tenéis la oportunidad, id al Escorial, que merece mucho la pena. La historia de Juana la Loca, Juana I de Castilla, nos invita a reflexionar sobre la delgada línea entre la enfermedad mental y las intrigas políticas. Su vida y su supuesto encierro, debido a una conspiración familiar, destacan cómo las narrativas históricas pueden ser manipuladas y reinterpretadas. Juana sigue siendo una figura trágica que representa la vulnerabilidad humana frente a las luchas de poder. Carlos II, el hechizado, ejemplifica las consecuencias de la política dinástica y la superstición. Su vida, marcada por problemas de salud que se creyeron originados por una maldición, nos muestran cómo las creencias en lo sobrenatural pueden influir en la percepción y el tratamiento de los gobernantes. La figura de Carlos II es un recordatorio de los peligros de la endogamia y cómo los problemas personales pueden afectar al destino de una nación. Finalmente, el reinado de Alfonso XIII, lleno de rumores sobre su participación en sociedades secretas y su interés en lo esotérico, nos ofrece un vistazo a cómo la fascinación por lo oculto puede coexistir con las tensiones políticas y sociales. La figura de Alfonso XIII refleja un periodo de transición y conflicto en la historia de España, donde la monarquía intentaba mantener su relevancia en un mundo cada vez más moderno y complejo. El misterio ha sido una constante en la historia de la monarquía española, influyendo en las decisiones políticas, las construcciones emblemáticas y la percepción pública de sus monarcas. Estos elementos de misterio y superstición no solo han fascinado a historiadores y curiosos, sino que también han dejado una marca indeleble en la cultura y la historia de España. Y gracias a Dios, tenemos una historia riquísima, riquísima. Las historias de estos monarcas nos recuerdan que más allá de los hechos históricos documentados, existen narrativas ocultas y leyendas que enriquecen nuestra comprensión del pasado. La mezcla de realidad y mito crea una narrativa compleja y multifacética que siguen capturando la imaginación de generaciones. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Y como digo, la historia de España es riquísima. Tenemos la suerte de vivir en un país, los que somos de aquí, o los que están acogidos aquí, a nuestros hermanos de otros países que viven con nosotros, tenemos la suerte de compartir una historia muy rica, de haber tenido personajes muy interesantes y de poder saber mucho más de ellos ahora que tenemos toda la información a nuestro alcance. Pero bueno, como digo siempre, gracias por acompañarme en este viaje a través de los misterios de la monarquía española. Espero, de verdad, de corazón, que hayas disfrutado este recorrido por la historia oculta de nuestros reyes y reina,
en este caso, y que estas historias hayan despertado tu curiosidad y tu interés por seguir explorando los enigmas de nuestro pasado. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte si no lo has hecho ya a Ilustres Anónimos y dejarme tu comentario y sugerencias en el canal. Me encantaría saber qué otros temas os gustaría que exploráramos en futuros episodios. Ya tengo cosas preparadas, además tengo que preparar con algo de antelación porque se viene un evento importante para mí. Así que ya tengo algún tema preparado para los próximos episodios. Así que nada, hasta la próxima. Seguid investigando y manteniendo viva la curiosidad. Que trabajéis mucho o poco y que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere, y si no ya veremos. Hasta pronto.